y en la mañana del día de hoy. Y claro, la primera intención que tenemos que detenernos, y que es el tema central a lo largo de estos días, el camino de la liturgia en México, después del Concilio Vaticano II, no cabe duda que es hacer un acto de conciencia en ver en dónde nos encontramos hasta estos días o hasta este momento. Y algo que se nos decía el día de ayer, que es muy claro, y a lo mejor es una realidad que se presenta en las diócesis de cada uno de nosotros, que a lo mejor después de estos más de 50 años que se ha caminado sobre la importancia y la naturaleza de la liturgia, a lo mejor en muchos de nosotros nos detenemos más en un qué hacer y nos preocupamos más por el qué hacer. Yo creo que es, a lo mejor ayer escuchaba hasta que decían, a ver, ¿qué hacen en tus diócesis para que nosotros lo hagamos? Y de entrada es una realidad muy distinta, aunque sí es un mismo trabajo que se debería de realizar. Y yo creo que la primera parte que se nos invita a la luz del Concilio Vaticano, y desde el primer capítulo lo deja muy en claro, y desde los primeros números, los primeros 13 números que son los principios orientativos, nos quiere dejar muy en claro que tengamos presente cuál es el ser de la liturgia. Si desconocemos el ser de la liturgia, entonces preguntémonos cómo lo estamos haciendo. El quehacer tiene que ser un reflejo del ser. Y por eso, de alguna manera, a lo largo de estos días, sí es bueno que nos detengamos en ver el ser de la liturgia. A lo mejor pudiéramos decir, se queda en el aparato teológico del capítulo número 1, en la primera parte, en los números 5, 6 y 7. Los tenemos muy bien enmarcados o muy bien indicados. Pero sí es importante que para poder hacer, nos detengamos en el ser de la liturgia. Porque si lo descuidamos, entonces estaría fracturado nuestro trabajo. Y entonces no le haríamos justicia a lo que es la liturgia en cuanto a su parte etimológica y en su parte teológica. O a lo mejor nos cargamos a la parte etimológica en la acción del pueblo y nos olvidamos en la parte de la reflexión teológica, el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Y es por eso que de alguna manera desde el día de ayer se nos hablaban de estos tres principios, los orientativos. Se habla desde el inicio de la Sacrosanctum Concilium y se nos dice una reforma y un fomento. Y es a lo mejor en donde para poder realizar esa reforma o para llegar a un marco operativo, tenemos que partir desde un marco en cuanto a la parte esencial. Y claro, también en cuanto a un marco o unos principios normativos, diríamos nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pero esto como principios, en este caso normativos, ¿qué están rigiendo? ¿O qué están de alguna manera regulando? Si no nos queda muy en claro esto, desde la parte del ser de la liturgia, pues de alguna manera entonces, tanto operativos como normativos, es lo que se ha ido presentando. Y yo creo que de alguna manera para hacerle justicia sí es bueno voltear y ver en el ser de la liturgia. Y claro, en este ser que iremos ir viendo desde esta primera parte que a mí me corresponde, como en la tarde del día de hoy, nos iremos deteniendo. Desde una dimensión que le llaman teándrica, que está presente la parte divina y la parte humana en ese encuentro
en ese intercambio, en esa relación, en esa participación, pero también desde la parte cristológica y desde la parte eclesiológica, como podemos distinguir el día de hoy por la tarde, que nos detendremos para reflexionar. Y claro, si queremos partir ya desde el día de ayer nos lo decía el doctor Sedano, para poder hablar de este aspecto de la dimensión teándrica de la liturgia, en donde presento algunas cosas que no son nuevas, sino que son propias desde la acción de la Iglesia en la liturgia, nos podemos ubicar desde el número 2 de la Sacrosanctum Concilium. Y desde que inicia el número 2 de la Sacrosanctum Concilium, nos deja en claro algo propio del ser de la liturgia. Nada más ni nada menos, qué es lo que se ejercita, qué es lo que se lleva a cabo, qué es lo que se pone en acto, o qué es lo que se lleva a cabo. Tanto desde la parte de la naturaleza divina, desde Dios, como también desde la parte del ser humano. Nada más ni nada menos, como lo dice, se ejerce la obra de nuestra redención. Entonces no es cualquier cosa lo que se está realizando en cada acción litúrgica. Entonces, cada uno de los elementos que encontramos propios en una celebración, y como también en la expresión de la Iglesia en ritos y oraciones, van encaminados o van encausados o nos quieren dirigir o llevar a lo que la Iglesia pone en acto. Pero claro, unida o asociada en la persona del Hijo de Dios, en el mismo Salvador. Yo creo que este es un punto de partida contundente. A lo mejor pudiéramos decir, al iniciar este número, sí, es el que se ejercite la obra de nuestra redención. Pues nada más ni nada menos que es el momento o el punto en que Dios sale al encuentro y sigue interviniendo, como también es el momento en que nos invita a dirigirnos o a encontrarnos, a relacionarnos o identificarnos con Él. Como que desde ahí, desde la reflexión teológica, ya es un presupuesto sumamente importante o central o medular. Y claro, continúa el número 2 insistiendo también en donde qué se expresa. Aquí me viene mucho a la mente si por parte de los mismos signos o símbolos que se utilizan o que se dan en la liturgia, los dejamos hablar. Claro, desde un aspecto antropológico, pero también desde un aspecto desde la fe, desde lo que estamos celebrando. Por eso dice, expresa, ¿qué cosa? Es la expresión del misterio de Cristo. O sea, no es algo propio de la Iglesia, sino que algo que se le confía, algo que se le da, o algo que se nos ofrece, o algo que se nos hace cercano, se nos comunica, o se nos manifiesta. Pero también dice, es la expresión de la naturaleza, de la verdadera naturaleza, ¿de quién? De la Iglesia. De la Iglesia como sacramento que de alguna forma también quiere invitar y dirigir a que el ser humano vaya y se encuentre con el Creador. Por eso dice, es una expresión y es una manifestación. No únicamente es el ejercicio, la parte de ejercitar o de que se lleve a cabo la obra de nuestra redención, sino hay una expresión en sí misma que se debe de llevar a cabo, que se da a cabo. Y claro, ante unos elementos propios en la parte humana que la Iglesia ha colocado, ha utilizado, o que también desde la misma parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo la Iglesia continúa y los lleva a cabo. Pero también descubrimos que es esa expresión de la Iglesia en relación a su naturaleza misma. Por eso viene esa conjugación, por eso colocaba el número 2
sobresaliendo algunos aspectos centrales. Por eso dice, es característico de la iglesia presentarnos lo humano, y ¿qué pasa? También lo divino. Es a la vez humana y divina, visible e invisible, en acción o en contemplación. Y aquí lo interesante que viene casi al final del número 2, en donde se nos dice lo humano está encaminado o es el medio o es el vehículo hacia donde se dirige también a la parte de lo divino. Está subordinado a lo divino. Por eso viene casi ya al finalizar la parte de ese pregustar en la vida de lo que estamos celebrando a lo que estaremos celebrando con el Señor. Por eso al hablar de la dimensión teándrica de la iglesia, de la liturgia en la iglesia, no hay que olvidar, como lo digo desde el inicio, a tener presente que entramos a un campo desde la reflexión teológica litúrgica, que es a donde estamos entrando, en un diálogo también desde esta reflexión amplio, enriquecedor, y que claro, es un poquito también hacer justicia o retomar la intención desde el movimiento litúrgico. Y claro, es tener presente también lo que de una o de otra manera se nos invita a tener presente desde esta acción que se lleva a cabo en la iglesia a partir de la misma liturgia. Por eso continúo al hablar de la liturgia como una dimensión teándrica que se lleva a cabo la obra de la salvación entre la unión de la naturaleza humana con lo divino con lo humano. No cabe duda que se busca tener esa comprensión de lo que estamos celebrando o ese acercamiento o lo que se nos insiste desde la reflexión de los padres conciliares, desde la misma Constitución sobre la Sagrada Liturgia, en donde se invita a una mayor participación de los fieles en la celebración de los sagrados misterios, a una participación en la celebración del misterio de Cristo, va más allá de un aspecto presencial o desde un aspecto meramente nada más físico, sino que va más allá. El mismo hecho de la participación desde la parte humana lleva a ¿qué? Lleva a un tomar parte, a un adentrarse a lo que se está celebrando, que expresa lo que creemos. Pero claro, también no cabe duda que en ese tomar parte, en ese ejercicio de la obra de la redención, en donde se expresa lo divino en lo humano y lo humano se dirige hacia lo divino, no cabe duda que también se nos invita a esa relación, a ese intercambio o a esa identificación en lo que estamos celebrando. Y claro, buscarnos acercar a esa comprensión de lo que celebramos, como lo dice, por los ritos y oraciones, o también por la misma mediación sacramental por medio de la iglesia. No cabe duda que la liturgia, no hay que perder de vista que es un lugar de encuentro. Dentro de los liturgistas, de los grandes liturgistas, se nos invita a tener presente que la liturgia es el lugar privilegiado del encuentro con Dios, o del encuentro con lo sagrado, o donde se da el sacrum commercium, el sagrado intercambio. Y claro, es el lugar de encuentro de lo divino con lo humano. Y claro, es la misma celebración de los misterios, donde también por parte de uno, en la celebración, se da esa profesión del misterio salvífico de Cristo. Claro, a partir de los textos orados y de los textos proclamados, se expresan los misterios que celebramos. Pero también a partir de estos textos orados y proclamados, también en ese dinamismo, en la parte de la respuesta del pueblo a la palabra de Dios, también viene esa expresión de esa profesión del misterio salvífico de Cristo. Claro, ya que todos los bautizados, al acercarse a la celebración, se van introduciendo en el misterio de Dios que les acoge y los
se hace presente en la historia personal y comunitaria. ¿Para qué? Para prolongar, actualizar y renovar aquellos acontecimientos salvíficos. Tres verbos que de alguna manera nos indican en cuanto a los acontecimientos salvíficos. O encontramos aquella reflexión que también en los grandes liturgistas se da. La liturgia es el último momento de la historia de la salvación. ¿Qué significa? Significa que Dios sigue interviniendo para acercarse o dirigirse a la vida del ser humano, y claro, para que el ser humano también responda, de tal manera que se prolongue, se actualice y se renueven esos acontecimientos salvíficos en la historia personal o en la historia comunitaria de la misma iglesia o del fiel o de los cristianos. Claro, la liturgia por su propia naturaleza teándrica emplea gestos, palabras, símbolos y movimientos y acciones simbólicas y cosas. ¿Para qué? Para evocar las grandes maravillas de Dios. Para que también sea cercano o sea expresado esas grandes maravillas de Dios en la vida del ser humano, en la vida de la iglesia, pero también en la vida del ser humano se expresa o se dirija hacia él. Y se dé ese intercambio. Por eso hay acontecimientos fundamentales de la vida de la iglesia y de Jesús en donde se reaviva y se actualizan esos tan grandes misterios. Es por eso que la acción de Cristo y de la iglesia es divina y es humana. Al querer profundizar en la comprensión de ella, debemos de tener presente ese dinamismo de su naturaleza y de su hacer. Si queremos partir desde la misma liturgia en cuanto a su comprensión etimológica, pudiéramos decir que se hace presente la parte de la situación humana. Desde la misma etimología encontramos es la acción del pueblo. Es la acción en donde hablamos de una realidad cultural como respuesta de parte del pueblo, como por parte de la iglesia, ante ese intercambio, ante esa relación con Dios. Pero si hablamos también desde la misma reflexión teológica desde el Vaticano II, en el ejercicio del sacerdocio de Cristo, en la Sacrosanctum Concilium número 7, encontramos también la otra parte, una realidad desde la liturgia, una realidad una realidad santificadora o santificante, en donde Dios comparte, transmite, expresa, manifiesta, comunica la vida divina o lo sagrado al ser humano. Por eso encontramos que en la liturgia es el encuentro con el misterio anunciado, la salvación en acto, que debe de ser acogida, celebrada, proclamada y enseñada desde la parte de la reflexión en la fe, como también desde la parte propiamente del ser humano. Y ahí presento yo algunos aspectos en cuanto a la acción humana y divina desde la liturgia, como ya lo decía, desde ese doble movimiento, que a lo mejor para nosotros pudiera parecer algo muy entendible o algo muy claro. El descendente o el ascendente, el movimiento, la parte de la santificación de Dios a los hombres y la parte de la glorificación del hombre por medio de Cristo y del Espíritu Santo a Dios, desde ese doble movimiento. Se encuentra expresada también desde la parte de la liturgia, pero a lo mejor conceptualmente para nosotros pudiera ser algo que identificamos o a lo mejor algo que distinguimos desde la parte propia de un estudio. Pero yo creo que si desde los mismos principios orientativos se tiene en claro esta perspectiva o este aspecto que se nos presenta o que se nos proponen, entonces la operación y la normatividad debe de ir encaminada a alcanzarse o a tenerse ese fin al cual se quiere buscar o al cual se quiere llegar a partir de la misma liturgia. Y claro, el hecho mismo de la salvación, el hecho salvífico, se presenta en un rito y comunica la salvación, y por eso el mismo culto es un hecho o una acción salvadora que se actualiza la historia de la salvación en la vida de la iglesia o en la vida del ser humano. Más adelante, de alguna manera, les presento, como ahí lo dice en la página número 33, cómo Dios, a lo largo de la historia de la salvación, al hablar de una acción divina
o una obra divina, habla de una pedagogía que va utilizando Dios en signos, pero a lo largo de esa